Le voy a invitar que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es adorar a Dios. Amén. Dios no busca predicadores, Dios no busca evangelistas, no busca pastores. Eso es necesario. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él busca adoradores. Y nosotros muchas veces hacemos de todo menos adorar a Dios. En el momento de la adoración es como que no sabemos qué hacer, no sabemos qué cantar y es como que nos dormimos. Y ese es el momento que nos conecta y nos hace acceder a una profundidad en Dios que en la alabanza no se accede, a una profundidad en Dios que en la oración no se accede. La Biblia dice que Él anda buscando verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Amén. Y me sorprende porque Jesús, he estado estudiando un poco, me sorprende porque cuando Jesús dice esta palabra, Él está hablando con una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran. Y así pasa muchas veces. Nosotros venimos a este lugar, nos acercamos al camino del Señor y creemos como que estamos adorando a Dios, pero no sabemos muchas veces qué es lo que estamos adorando. Por ahí cantamos una canción porque nos hace sentir bien a nosotros, por ahí venimos a este lugar porque nos sentimos bien, por ahí venimos a este lugar porque queremos algo de parte de Dios, pero eso no es adoración. La adoración verdadera no tiene nada que ver con una necesidad que yo tengo, sino que es una necesidad de Dios. La Biblia dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que la adoración no tiene nada que ver con una necesidad. Yo no tengo que adorar para sentirme bien, yo no tengo que adorar para llorar, no, sino que tiene que ser algo verdadero. Y es eso lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Y antes de usted ser un siervo de Dios o un hombre, una mujer de Dios, usted tiene que aprender a ser un adorador, amén. Porque eso es lo que el Señor busca. Y cuando el Señor encuentra gente que adora en espíritu y en verdad, ahí Él los convierte en un llamado. Por ejemplo, ahí lo convierte en un pastor, en un evangelista. ¿Por qué? Porque David era un adorador. Antes de él ser rey, primero fue adorador. Y a Dios le gustó su corazón y le dijo, este va a ser rey sobre todo mi pueblo Israel. Entonces cuando nosotros tenemos ese corazón, que amamos la presencia de Dios, que nos desesperamos por la presencia de Dios, es ahí cuando Dios se manifiesta a nuestras vidas. Hay una frase que dice un hombre de Dios y él dice que cuando nosotros oramos, nosotros buscamos a Dios, pero cuando nosotros adoramos es Dios quien nos busca a nosotros. ¿Cuántos quieren ser encontrados por Dios? Amén. Bueno, tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad, sin límite, a derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Puede repetir conmigo? Si retrocediere, no agradará mi alma. Esto es Dios hablando. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, sea para ti en esta noche, Señor. Y hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que hoy tú nos hables, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, no la voz de una persona, sino que hoy tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida, tu Espíritu Santo esté ministrando nuestro corazón y a través de tu palabra, Señor, caiga de nuestra mente, Señor.
todo lo que se levanta en contra de tu conocimiento, que se rompa nuestra mente, todo lo que se levanta en contra, Señor, de tu voluntad, de lo que tú quieres y esperas para cada uno de nosotros, hoy se rompa, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo espíritu, Señor, toda maldición generacional que nos esté, Señor, agarrando para que volvamos al lugar de donde tú nos has sacado, Señor, que hoy ese espíritu caiga por tierra, Señor, que hoy los demonios, Señor, salgan de la mente, de los corazones, del alma, Señor, y que los yugos, Señor, se pudran en el nombre de Jesús a causa de la unción, Señor. Oramos en este momento para que todo espíritu de distracción ahora, en el nombre de Jesús, le damos una orden que se aparte de este lugar. Le damos una orden a toda influencia, todo espíritu del diablo ahora, en el nombre de Jesús, cae por tierra, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Declaramos libertad, libertad, libertad en el alma, libertad en la mente, libertad en el corazón, Señor. Y declaramos esta palabra, Señor, que no somos de los que retroceden para perdición, Señor, sino de los que avanzamos, de los que caminamos para seguir, Señor, en tu propósito, para seguir en el llamado que tú nos has dado, Señor, en nuestras vidas. Te adoramos, Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay algo que pasaba siempre con el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel estuvo durante 430 años esclavizado por Egipto, dice la palabra del Señor. Y dice que un día ellos clamaron a Dios, y Dios había prometido que iban a estar 400 años ahí en ese pueblo siendo una nación esclava. Y Dios había prometido que Él los iba a liberar porque de todo ese pueblo de Israel, de todas esas tribus de Israel, Dios iba a levantar una gran nación que iba a ser como la luz para todas las naciones. Y Dios tenía elegida esa nación para traer al Salvador del mundo. Entonces, cuando el pueblo de Israel clama, es ahí cuando la mano de Dios se extiende poderosamente a través de un hombre, a través de Moisés, y Dios lo envía y liberta a todo ese pueblo de toda una esclavitud. Y dice la palabra de Dios que Dios le mostró literalmente su gloria. Ellos dicen que vieron todas las plagas que venían contra Egipto porque el faraón no los quería dejar ir. Dice la Biblia que Dios había endurecido el corazón de faraón porque él se creía un Dios, pero Dios le iba a mostrar quién era el verdadero Dios. Entonces permitió que ese corazón se endurezca porque Dios le iba a mostrar su poder y su gloria y quién era el que mandaba en el universo y en toda la tierra. Entonces Dios comienza a mandar una plaga tras la otra. Faraón por ahí se aflojaba un poquito, pero luego se endurecía, entonces Dios tenía que mandar otra plaga y mandar otra plaga hasta que Dios decidió matar a todos los primogénitos, o sea, a todos los hombres que habían tenido un hijo varón. Dios había determinado que el primogénito iba a morir. Y ahí fue cuando el faraón aflojó y vio que Dios era el que tenía el poder de verdad y dejó ir al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se está yendo, dice la palabra de Dios que Faraón es como que vuelve en sí y se arrepiente de haberlo soltado. Entonces, ¿qué hace Faraón? Prepara todo su ejército y va a buscar al pueblo de Israel para esclavizarlo de nuevo y llevarlos nuevamente a la tierra de Egipto y que no salgan nunca más de ahí. Pero Dios tenía un plan preparado para ese momento. Dice la Biblia que ellos se encontraron frente al Mar Rojo y cuando los enemigos venían detrás, todos empezaron a clamar y a murmurar también y a decir, Dios nos sacó de aquella tierra y nos mandó acá para que nosotros nos maten acá en este lugar.
pero ellos no entendían que la mano de Dios iba a extenderse a su favor. Y dice la Biblia que Moisés clama a Dios y le pide que haga algo. Y Dios agarra y le dice, Moisés, no me pida nada a mí. Yo ya te di el poder, extendé tu vara hacia el mar y ese mar se va a abrir. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que clamamos a Dios, le pedimos cosas a Dios que Él ya nos ha dado. Por ejemplo, le pedimos autoridad. Dios ya nos dio la autoridad. Le pedimos al Espíritu Santo. Dios ya nos dio al Espíritu Santo. Le pedimos una cosa y la otra. Y muchas veces no es que hay que orar, sino que hay que moverse. Es decir, yo no puedo pedirle al Señor que Él me dé por favor este vaso de agua. No, ¿por qué? Porque yo lo tengo que agarrar, tomar y beberlo. Y muchas veces nos encontramos de esa manera como Moisés, al frente de un montón de problemas y pidiéndole a Dios, Señor, dame una salida, cuando en nuestra boca está la salida. Y muchas veces nos quedamos callados. Por eso nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor y aprender a diferenciar cuándo hay que orar, pero también cuándo hay que moverse. Amén. Muchas veces oramos y Dios está esperando que nosotros nos movamos. Por ejemplo, si Dios te dijo que te iba a sacar de ese trabajo y te iba a dar un trabajo mejor, vos no te podés quedar esperando, orando hasta que Dios cumpla eso, no. Vos tenés que agarrar y salir y buscar un trabajo, creyendo en el Señor que Él lo que te prometió lo va a cumplir. Si Dios te dijo que iba a cambiar el auto, bueno, vos tenés que agarrar y empezar a buscar auto, a ver, va a accionar. Porque si no, es como que esperamos que Dios haga todo y muchas veces nosotros somos los que nos tenemos que mover. Si Dios te dijo que tu familia se iba a salvar, bueno, vos tenés que agarrar e ir y predicarle a tu familia. No podés seguir orando por ello. Está bien que ores, pero tiene que llegar el momento donde vos tome la determinación y vayas a hablarle la palabra de Dios. Vayas a contarle todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces el pueblo de Israel dice que Dios abre el mar rojo y empiezan a cruzar por ese mar. Bueno, ellos agarran, cruzan y cuando pasan del otro lado el pueblo de Egipto los viene siguiendo y automáticamente se cierra el mar y Dios derriba y derrota a todos sus enemigos. Y ahí es cuando el pueblo de Israel tiene una gran victoria. Y eso representa nuestras vidas. Egipto representa el mundo. Egipto representa la vieja manera de vivir que teníamos. Egipto representa esos pecados que nos tenían esclavos y que nos tenían tan atrapados y que no podíamos salir. Pero un día la gracia de Dios nos alcanzó. Un día los ojos del Señor Jesús se pusieron sobre nosotros, se pusieron sobre mi vida, se pusieron sobre vos, sobre tu familia. Y es ahí cuando Dios decidió ir y sacarnos de la tierra de Egipto y traernos a la tierra prometida, a la cual Él nos daría. Amén. Eso tiene esa representación. Pero ¿qué pasa? Así como el pueblo de Israel, Dios lo saca de la tierra de Egipto. Pero aunque lo sacó de la tierra de Egipto, Egipto nunca salió de sus corazones. Es decir, que cada vez que el pueblo de Israel se encontraba frente a una dificultad, frente a una prueba, se olvidaba todo lo bueno que Dios había hecho en sus vidas. Cada vez que el pueblo de Israel se encontraba en un problema, cada vez que el pueblo de Israel tenía una prueba, automáticamente se olvidaron todo lo que Dios le había mostrado. ¿Y qué hacían? Empezaban a murmurar en contra de Dios. Se empezaban a quejar con Dios y empezaban a decir, Moisés, Dios nos trajo acá al desierto para matarnos. Estábamos mejor allá de esclavos, por lo menos teníamos comida, aunque nos tenían ahí a los latigazos y nos obligaban a trabajar, por lo menos teníamos comida, estábamos bien. O sea que ellos muchas veces extrañaban volver a aquel lugar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que Dios nos saca de este mundo, pero el mundo no sale de nuestras vidas. Muchas veces Dios nos rescata poderosamente, pero hay cosas que de nuestra vieja manera de vivir que tienen que salir de nosotros. Y cada vez que viene la prueba, que viene la dificultad, automáticamente me pasa lo que le pasó a este pueblo. Empiezo a poner mi mirada atrás como estaba antes. Empiezo a extrañar ese pecado que antes me tenía. Empiezo a extrañar la vida que antes tenía. Cada vez que Dios permite una prueba, una dificultad, permite una tormenta, es como que me empiezo a quejar de Dios.
Y empiezo a decir, Señor, ahora que voy a la iglesia, mirá lo que me pasa. Ahora que voy a la iglesia, mirá el trabajo no me va bien. Ahora que voy a la iglesia, mi familia le pasa esto, esto y lo otro. Y nos olvidamos que Dios nos sacó de un lugar donde no teníamos esperanza, donde no había salida. Nos olvidamos que Dios nos sacó de una cárcel de depresión, que no sabíamos cómo salir. Nos olvidamos que Dios nos arrebató de los vicios. Nos olvidamos que Dios nos sanó de esa enfermedad. Automáticamente, frente a la prueba, nos olvidamos todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Entonces, este es el tiempo donde Dios reclama que no nos volvamos atrás, que no nos echemos para atrás, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas. Cada uno de nosotros tenemos que seguir manteniendo esa confianza en el Señor. Y vos tenés que creer, y yo tengo que creer, que si Dios me sacó de ese mundo oscuro, el cual parecía imposible que nosotros algún día íbamos a poder salir, ¿cómo Dios no te va a sacar de esta situación? No nos podemos echar para atrás porque las cosas no vayan de la manera que nosotros pensábamos. No, nosotros tenemos que seguir a Dios no por los panes y por los peces, no para que Dios te dé algo, no para que Dios te bendiga, no para que Dios salve a tu familia, eso es importante, pero nosotros tenemos que seguir a Dios porque lo amamos, porque amamos su presencia, porque amamos la salvación, porque entendemos que estábamos condenados a una condenación eterna en el infierno y Jesús nos fue a buscar. O sea, en lo personal, yo era la peor basura que había. Mi vida era un desastre. Y ahora porque esté atravesando problemas, porque esté atravesando pruebas, porque haya cosas que me pasen y yo no las entienda, yo podría agarrar y decir, Señor, pero yo te sirvo, ¿cómo me va a pasar esto? Yo voy y hago un montón de cosas para vos, ¿cómo me vas a dejar que me pase esto? Todos podríamos decir eso, pero no, eso no es así. Yo no me puedo olvidar de lo que Dios hizo conmigo. Yo no me puedo olvidar que no tenía esperanza, que tenía 17 años y ya no quería vivir más. Y Dios me cambió la vida, me hizo conocer una vida que yo nunca me imaginé que existía. Entonces, porque hoy las cosas no salgan como a mí me parecen, yo no me puedo olvidar de eso y ser desagradecido con Dios. Yo no puedo empezar a mirar atrás y empezar a extrañar de nuevo no tener responsabilidades, empezar a extrañar el pecado. No puedo. ¿Por qué? Porque sería desagradecido con Dios. Y muchas veces nosotros miramos el pueblo de Israel y decimos, ¿cómo este pueblo que vio que el mar se abrió, que de noche había una columna de fuego y de día una columna de nube? Cada día dice que Dios lo alimentaba con un maná del cielo. Cada día veían la gloria de Dios, escuchaban la voz de Dios, veían las señales, veían las maravillas. Y sin embargo, cada vez que les pasaba algo, querían volver hacia atrás. Y muchas veces como que decimos, ¿cómo puede ser esta gente que sea tan desagradecida? ¿Cómo puede ser que hagan eso? Pero muchas veces somos así también nosotros. Cuando las cosas no salen bien, nos empezamos a quejar, nos empezamos a renegar con Dios. Y Dios no quiere eso. Porque cuando nosotros nos empezamos a quejar, automáticamente es como que volvemos para atrás. Y como leíamos en esta palabra, si nosotros retrocedemos, no agradaremos el alma de Dios. Cuando hay alguien que empieza a retroceder por las pruebas y por las luchas, es alguien que pierde la confianza, que pierde la fe en Dios y eso hace que no agrademos a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la señal de que no tenemos fe es que nos quejamos. La señal de que no tenemos fe es que estamos renegados. La señal de que no tenemos fe es que no podemos confiar plenamente en el Señor. Entonces esto tiene que cambiar en nuestra vida y en nuestros corazones. Yo no tengo que depender de alguien. Yo tengo que aprender a depender de Dios. Yo a nadie salvé acá. Yo a nadie hice nada por nadie. Pero Jesús, Él lo dio todo. Él fue el que nos salvó. Él fue el que nos rescató. Él fue el que nos redimió. Él fue el que nos fue a buscar ahí a ese mundo oscuro. Él fue, no fuimos nosotros. No fue el apóstol. No fue la gente que está allá en Pico. No, fue el Señor. Entonces, ¿de quién tengo que aprender a depender yo? De Dios. ¿Por quién tengo que venir a este lugar?
por Dios. Usted no tiene que venir acá para agradar a alguien, no, porque no sirve de nada. Usted tiene que venir a este lugar y venir a alabar a Dios y sentarse en ese lugar para agradar a Dios, no a ningún hombre, solamente a Dios. Entonces, el Señor me daba esta palabra y Dios nos está diciendo que es tiempo de no retroceder, es tiempo de avanzar hacia el supremo llamamiento, hacia eso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque si vos tenés una prueba y esa prueba te hace retroceder, hasta que no pases esa prueba, siempre te va a pasar lo mismo. La madurez espiritual no viene con los años. Puede haber un muchachito de 18 años y una persona de 40, y el muchachito de 18 años puede ser maduro, más maduro espiritualmente que el de 40. ¿Saben qué trae madurez? La decisión, la determinación, la confianza. Eso es lo que trae madurez. Capaz que hace poquito que estás en la iglesia y en las cosas de Dios. Pero si nosotros no aprendemos desde un principio, desde el principio de nuestro caminar con el Señor, a depender de Dios, a confiar en Dios, a creer en Dios, a enfrentar las pruebas y las luchas que se nos pongan por delante, siempre nos va a venir lo mismo. Si el diablo sabe que cuando vos andás flojo de trabajo, te renegás, entonces ¿qué va a hacer? Y Dios también lo va a permitir. Va a venir siempre con la misma prueba. Va a venir siempre con la misma moneda y nosotros siempre vamos a caer lo mismo. Pero cuando nosotros agarramos y decimos, mirá, diablo, siempre me hace la misma, pero esta vez no me voy a dejar vencer por vos. Y nos paramos en el nombre de Jesús, es ahí cuando hay victoria. Por ejemplo, en la escuela, hasta que vos no pasás una materia, por ejemplo, dejaste matemática y te la llevás a diciembre, no la rendiste en diciembre, va a febrero. Y si no la pasaste, la dejaste previa. Pasaste, no sé, a quinto grado, ni sé cómo es ahora, y hasta que no saques esa materia siempre, siempre te va a seguir. Entonces hay cosas que hasta que nosotros no nos paremos en el nombre de Jesús y digamos, diablo, hasta acá, me cansaste, me tenés hasta acá, no voy a dejar que me haga siempre lo mismo, hasta que nosotros no nos cansemos y no seamos violentos en el espíritu, siempre vamos a repetir los ciclos. Siempre nuestra vida va a ser igual. Siempre el diablo va a entrar por el mismo lugar a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Por eso este es el tiempo donde Dios nos está llevando a todos como iglesia a crecer, a madurar, a tener confianza, a tener fe, a tener una actitud de decir, Señor, si vos hiciste esto conmigo, ¿cómo ahora no me vas a poder ayudar? Si vos me sacaste de este lugar, ¿cómo ahora que te estoy siguiendo, que me estoy esforzando, que estoy luchando por tener una relación con vos, cómo ahora no voy a poder salir de esa prueba? Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, que crucemos para el otro lado. Y eso lo hace una determinación, algo de todos los días. No hay que volverse loco y decir, no, no, le voy a meter, porque no te sirve de nada meterle 1 o 2 días y después al tercer día estar por la rastra. Esto es un paso a la vez, es un paso a la vez, escalón por escalón. Si hoy te equivocaste, mañana volvé a intentarlo, no te quedes tirado. A Dios le agrada que aunque cuando nosotros le fallamos y nos caemos, a Dios le agrada que automáticamente al otro día le pidamos perdón a Dios y volvamos a caminar, volvamos a intentarlo. A Dios le agrada que cuando hay algo que nos derriba, al otro día volvemos a intentarlo en su palabra. Pero a Dios no le agrada cuando nos quedamos tirados en el camino. A Dios no le agrada cuando nos paralizamos. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud y empecemos a avanzar. Y algo que el Señor me ministraba muy fuerte era sobre Pedro. Pedro era alguien que, tremendo como Dios lo usó. Era alguien que iba a ser el líder de la iglesia primitiva. Y me encanta esta historia porque yo creo que todos nos podemos reflejar en Pedro. Porque Pedro, él agarraba, cuando lo iban a entregar a Jesús, él dijo, Señor, yo no te voy a negar. Yo si es necesario, voy a ir, pero hasta la muerte con vos. Y él lo decía de en serio, pero en su humanidad era imposible que él lo logre. Y dice que Jesús lo mira y le dice, Pedro, mira, vos estás diciendo muchas cosas
y estás hablando por hablar. Pero vos sabés que antes de que cante el gallo vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía, no, encima la seguía embarrando, ¿viste? Porque a veces somos así, somos impulsivos y decimos, no, yo voy a seguir al Señor, no, a mí no me saca más nadie acá. No, yo no vuelvo más para el mundo, no, a mí yo no niego más al Señor, no vuelvo más de donde Dios me sacó, no vuelvo más. Y muchas veces lo decimos en serio. Y Pedro lo decía en serio, pero cuando se encontró frente a la dificultad, él lo negó 3 veces. Y dice la palabra del Señor que él automáticamente, cuando canta el gallo, él se da cuenta que había negado a su Señor, que había negado a aquel hombre que tanto bien le había hecho, aquel hombre que lo había sacado ahí del fracaso, que había hecho milagros, que había hecho maravillas, le había cambiado la vida completamente. Pedro pasó de ser un hombre común y corriente a un pescador de hombres, a ser uno de los discípulos más íntimos del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso. Y Pedro se encontró con que lo había negado y automáticamente dice que él empezó a llorar y a llorar. Y dice que cuando Jesús resucita, esto es lo que me encanta de Jesús, porque cuando Jesús resucita, van unas mujeres a ver la tumba de Jesús para llevarle ciertas cosas. Y cuando Jesús resucita, dice que le dijo, no, vayan y díganle a Pedro. O sea que Jesús mencionó a Pedro, aquel que lo había negado. Y cuando van, Jesús vuelve a buscar a Pedro. ¿Sabe dónde estaba Pedro? Estaba pescando de nuevo. Dios lo fue a buscar ahí de la pesca y Dios le dijo, no vas a ser más pescador, o sea, no vas a pescar más, sino que ahora vas a pescar hombres. Dios lo sacó de ahí. ¿Y qué hizo Pedro cuando se equivocó? Automáticamente volvió al lugar de donde Jesús lo había sacado. ¿Pero qué hizo Jesús? Él lo fue a buscar nuevamente. Y así hay personas que le ha pasado esto, que han negado al Señor con sus actos, con sus hechos, y seguramente no querían hacerlo, pero la humanidad nuestra muchas veces nos lleva a negar al Señor, a apartarnos del Señor, y hoy en día nos encontramos en el mismo lugar donde Dios nos fue a buscar. Y lo que me gusta es que Jesús, aleluya, Él volvió a buscar a Pedro ahí al mismo lugar, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que, aunque vos te caes, Él va a querer levantarte una vez más. Dios es un Dios que, aunque vos fallás, Él va a querer lavarte, limpiarte y que lo sigas intentando. Dios es un Dios de oportunidad. Y capaz que en este tiempo hemos vuelto atrás, pero hoy Dios quiere irnos a buscar. En otras palabras, cuando Jesús decía, vayan y díganle a Pedro que yo resucité. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, dígale a Pedro que aunque él me negó, aunque él me falló, aunque él volvió atrás, lo que yo le dije un día todavía sigue en pie. Díganle a Pedro que lo que yo le dije, que él iba a ser pescador de hombres, todavía sigue en pie. Díganle a Pedro que aún hay un llamado, que aún hay un propósito en su vida. Y Pedro dice que cuando él vio a Jesús que lo llamaba y Jesús, o sea, de la misma manera que el Señor impactó su vida, volvió a impactar su vida de la misma manera, porque dice que Jesús estaba a la orilla del mar y le dice, tiren la red a la derecha. Y cuando Pedro vuelve a sacar la red, se encuentra con una cantidad de peces tremenda. Y ahí se dio cuenta que el que estaba allá a la orilla, el que lo estaba llamando era Jesús. Y dice que él agarró y se lanzó al mar, salió nadando y fue hasta donde estaba Jesús. Y eso es lo que quiere hoy Jesús. Hoy yo puedo sentir el amor de Dios que hoy quiere restaurar nuestra vida. Que el amor de Dios hoy quiere levantarnos. El amor de Dios hoy quiere abrazarnos. Hoy Dios nos está diciendo a todos, aunque me fallen, aunque se equivoquen, aunque caigan una y otra vez, lo que yo le he prometido todavía sigue en pie. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saltar ahí a los brazos de Jesús. Así como hizo Pedro cuando se dio cuenta que Jesús lo estaba llamando nuevamente para darle otra oportunidad. Y se tiró al mar y fue ahí enloquecidamente seguro a los brazos de Jesús. Eso es lo que hoy tenemos que hacer todos juntos. Por eso yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y vamos
a orar, amén. El Espíritu Santo hoy está aquí. El Señor Jesús, aleluya, hoy está llamando nuestra atención nuevamente.